96.9 FM. Amigos, son las 7 horas con 41 minutos, 7 horas con 41 minutos y estamos en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Muchas gracias por estar en sintonía de la radio, también a quienes nos siguen en @ la 96.9 en YouTube y en Facebook, como siempre en nuestras transmisiones diarias de las emisiones informativas. Queremos también invitarlos a recibir esta semana con mucho ánimo. Recordemos que ya estamos por terminar el mes de septiembre y bueno, iniciando también una jornada nueva de oportunidades y también de proyectos, ¿por qué no? Son las 7 horas con 42 minutos, 7 horas con 42 minutos y es importante informarles lo que acontece en el norte del país en el contexto del paro. Gobierno despliega convoy militar hacia Ibarra tras denunciar emboscada en Cotacachi y la desaparición de 17 uniformados. Hemos conocido que un amplio contingente de militares y policías se concentró la tarde del domingo 28 de septiembre en el área de aviación civil del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, nororiente de Quito. En medio de un ambiente tenso, agentes entraban y salían del edificio de aviación general, mientras los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior, John Reinberg, se reunían con altos mandos policiales y militares. Ya en horas de la noche, ambos ministros abordaron un vehículo militar para encabezar un nuevo convoy, cuyo destino era la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, la cual también es el epicentro del paro nacional. El vehículo presidencial también formó parte del convoy. Desde el gobierno confirmaron que el presidente Daniel Noboa irá a Ibarra. El despliegue incluyó también un convoy paralelo con ayuda humanitaria que será escoltado por las fuerzas del orden en el trayecto. El operativo se produce el día que el gobierno denunciara una emboscada contra militares en Cotacachi, en la que resultaron 12 heridos y 17 desaparecidos, según informó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. En contraste, organizaciones sociales reportaron la primera muerte de un manifestante indígena en el contexto de las protestas. Los ministros Lofredo y Reinberg no ofrecieron declaraciones públicas pese a la convocatoria oficial hecha a los medios de comunicación en el aeropuerto. Los periodistas fueron luego trasladados a una gasolinera en Guayabamba, pero tampoco se entregó versiones en ese punto. El convoy partió finalmente en dirección a Otavalo y localidades cercanas, donde las fuerzas de seguridad deben abrir el paso para llegar hasta Ibarra. De esta manera, pues, vemos cómo en el séptimo día del paro nacional de Ecuador, los ministros de Defensa y del Interior encabezaron un operativo desde el aeropuerto de Quito y hasta el momento se reportan 12 militares heridos, 17 desaparecidos y la primera muerte de un manifestante. Son las 7 horas con 45 minutos, 7 horas con 45 minutos. Y por otra parte, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que más del 75% de los cabecillas de las organizaciones delictivas han sido detenidos durante su gobierno. En entrevista con Ecuavisa, destacó además la mayor incautación de droga y recuperación de dinero en la historia reciente. El mandatario citó como ejemplos la captura en Dubái de un jefe de la mafia albanesa regional, así como de uno de los líderes de los comandos de la frontera. Hemos agarrado a Fito, a Topo, a la mayoría de los líderes de los Lobos. Hemos incautado las fincas más grandes de los comandos de la frontera. Es más, ahora tenemos 15,000 chanchos que estamos entregando en la Sierra Centro para que la gente tenga beneficios, dijo Noboa. El jefe de Estado adelantó que en el último trimestre de 2025 se implementará un plan para reducir de forma significativa las muertes violentas. Sobre
Sobre la confrontación entre grupos criminales, aseguró que el gobierno ha logrado reducir sus zonas de influencia, lo que ha intensificado las disputas entre los lobos, choneros y tiguerones. En ese contexto, Noboa confirmó que en el referéndum se consultará la posibilidad de eliminar la prohibición de bases militares extranjeras. Según dijo, Europol y Estados Unidos ya han mostrado interés en instalarse en el país el próximo año en caso de aprobarse. Respecto al sistema carcelario, el presidente defendió que el Estado mantiene el control de las prisiones en Machala y Esmeraldas. Anunció que la cárcel del Encuentro estará lista en 4 o 5 semanas y que el país está muy cerca de reducir el hacinamiento a cero. Eso recordemos que lo dijo en una entrevista con Ecuavisa el día viernes pasado, una entrevista que fue transmitida en horas de la noche. Y sobre este punto, que tiene que ver con la cárcel, en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas y una crisis de seguridad que no da tregua, el presidente Daniel Noboa reveló un avance crucial en su estrategia contra el crimen organizado. Durante la entrevista con Ecuavisa anunció que la cárcel del Encuentro, el megaproyecto penitenciario de máxima seguridad en construcción en Juntas del Pacífico, parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa Elena, estará operativa en apenas 5 semanas. Así lo afirmó el presidente Noboa con énfasis, refiriéndose al centro penitenciario concebido como un modelo inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, de El Salvador, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele. Esta declaración llega en un momento de alta tensión cuando el gobierno estima que unas 40,000 personas en Ecuador pertenecen a grupos narcoterroristas como los choneros y los lobos y busca reducir zonas de influencia mediante intervenciones militares y policiales. La cárcel del Encuentro representa uno de los pilares del plan de seguridad de Noboa, quien asumió el poder por primera vez en noviembre de 2023 en medio de una escalada de violencia que incluyó fugas de prisiones y atentados que paralizaron al país. Si usted se pregunta cómo va a ser esta cárcel, pues fue iniciada simbólicamente el 21 de junio de 2024 con una ceremonia en la cancha de fútbol de la comuna Juntas del Pacífico. Originalmente proyectada para completarse en unos 10 meses con una inversión de $50 millones, el proyecto ya ha avanzado el 30% a octubre de 2024, según inspecciones presidenciales. Sin embargo, Noboa había pronosticado en abril del 2025, durante una entrevista con CNN, que la cárcel estaría lista ya en septiembre. La cárcel está ubicada en una zona agrícola de 37 hectáreas y la prisión contará con 5 pabellones, 4 patios, 3 cercos de seguridad perimetral y 6 torres de vigilancia de 9.5 metros de altura. Entre sus innovaciones destacan sistemas de inteligencia artificial para monitoreo, gestión integral de seguridad que incluye controles de acceso, alarmas y ciberseguridad. También capacidad para 736 presos enfocados en cabecillas de mafias, corruptos y narcotraficantes. Eso por una parte es lo que se podrá ver, según el presidente, dentro de 5 semanas con ya la apertura de la cárcel, ya que estará en funcionamiento, denominada también la cárcel de máxima seguridad del país. Son las 7:50, y seguimos en Voces y Opiniones. Además, les contamos que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, con el respaldo de 5 de sus miembros, calificó a trámite la queja presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, contra 45 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, acusados de abandonar de manera injustificada el salón plenario durante la sesión número
37. La denuncia se enmarca en el artículo 169 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, que tipifica como falta administrativa leve el ausentarse de las sesiones del Pleno, sancionada con suspensión sin remuneración de 1 a 8 días. Olsen justificó la medida al señalar que el abandono deliberado del Pleno no puede ser interpretado como una simple falta administrativa, sino como un acto político consciente y coordinado para sabotear la agenda legislativa y paralizar el trabajo de la Asamblea Nacional. La queja fue ingresada el pasado 22 de septiembre y tras su calificación, la Secretaría General deberá notificar a los 45 legisladores, quienes tendrán 3 días para contestar los cargos. Posteriormente, se abrirá un plazo de 5 días para la actuación de pruebas si las partes lo consideran necesario. Cada asambleísta podrá solicitar ser escuchado por el CAL durante 30 minutos, al igual que el presidente Olsen. Tras estas audiencias, el CAL deberá emitir una resolución en un plazo máximo de 15 días. En total, el proceso podría tomar alrededor de un mes. La asambleísta Mónica Salazar, proponente de la moción, señaló: es nuestra obligación cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y velar porque cada uno de los asambleístas cumpla con su deber de respetar la labor legislativa. Durante la votación, el presidente Nils Olsen evocó el principio de imparcialidad establecido en el artículo 142 de la ley y a fin de precautelar la objetividad en el proceso de calificación de la queja y validez de la resolución que adopte el CAL, votó en abstención. El CAL aseveró que durante el trámite de estas quejas se garantizará el derecho al debido proceso, en el que singularizará cada una de las quejas presentadas, los elementos de cargo y descargo, así como la resolución que corresponda. Son las 7 horas con 53 minutos, 7 con 53, y en otro ámbito informativo, las personas con obligaciones pendientes de pago con la Contraloría General del Estado tendrán más tiempo para acogerse a la remisión del 100% de intereses, costos y gastos administrativos. La entidad amplió el plazo de vigencia del beneficio. El proceso de remisión fue establecido en la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico, que entró en vigencia en diciembre de 2024. La disposición transitoria 19ª de la norma determinó que se podía acceder a la remisión a partir del 1 de febrero de 2025 y duraría 240 días. Dicho plazo venció el 28 de septiembre. Sin embargo, la ley permite prorrogar por una sola vez el beneficio. Por ello, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, suscribió un acuerdo con el cual ordenó extender la remisión por 90 días más. Según un comunicado de la Contraloría, el procedimiento finalizará el 27 de diciembre de 2025. De acuerdo con la ley, las personas que quieran beneficiarse de la remisión deberán pagar el monto total del capital de las deudas dentro del plazo señalado. Además, tendrán que desistir de los recursos o acciones administrativas y judiciales según corresponda, y en el futuro no podrán interponer y o alegar ningún tipo de reclamo. Quienes hayan realizado pagos parciales de sus deudas antes de la vigencia de la ley podrán beneficiarse de la remisión presentando una solicitud y siempre que se cubra el 100% del capital. Si los pagos efectuados antes de la vigencia de la ley superan la totalidad del saldo de capital de deudas, quedará sin efecto la remisión de intereses. Los valores abonados se imputarán al valor de la obligación. Así que ya saben, las personas que necesiten este tiempo adicional podrán aprovecharlo para pagar sus obligaciones.
7 horas con 56 minutos, 7 con 56. Gracias a quienes están en sintonía de voces y opiniones a través de la 96.9 FM. Seguimos con más noticias. En tanto, la bancada oficialista ADN calificó como un golpe jurídico la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública. Según el bloque, este fallo deja al país desprotegido ante las mafias, la corrupción y el crimen organizado. Nos dejan desarmados y a expensas del mal. Hoy más que nunca debemos decir sí a la constituyente, sí a tener una base jurídica que vele por los intereses del Ecuador, aseguró en este caso un comunicado de ADN, y también agregó que continuará con valentía y firmeza la lucha contra las viejas estructuras que, según el movimiento, han hecho daño al país. El pronunciamiento se dio tras la resolución de la Corte Constitucional emitida el viernes pasado, el 26 de septiembre. En la sentencia 5125 IN 25, el tribunal determinó que la Ley de Solidaridad Nacional utilizó de forma indebida el procedimiento de urgencia económica al mezclar materias económicas, penales y de seguridad. En la sentencia, la Corte concluyó que la Ley de Integridad Pública y sus normas conexas vulneraron principios como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática. La Corte Constitucional subrayó que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica, recordando que en ocasiones anteriores ya había suspendido artículos de ambas leyes por presunta vulneración de derechos. Además, el organismo emitió dictámenes sobre propuestas de consulta popular y una enmienda constitucional. Autorizó parcialmente la pregunta para permitir el funcionamiento de casinos en hoteles de 5 estrellas. Rechazó la prohibición de usar la imagen o nombre de sentenciados en campañas políticas, es decir, que eso es algo que va, y descartó la consulta para una nueva ley de garantías jurisdiccionales, al considerar que ya es competencia presidencial presentar proyectos de esa materia. Finalmente, la Corte Constitucional calificó como procedente en una primera etapa la propuesta de reducir el número de asambleístas mediante enmienda constitucional vía referendo, aunque deberá pasar aún a una segunda revisión. En síntesis, eso es lo que ha determinado la Corte Constitucional respecto a estas leyes. Y también hay preguntas respecto, por ejemplo, en el tema de integridad pública, qué va a pasar con aquellos despidos que se estaban dando en el sector público, ¿no? Eso es algo que lo hablaremos en unos minutos con uno de los especialistas en derecho para ahondar un poco más en las implicaciones de haber dejado sin efecto la Ley de Integridad Pública, una de las leyes que la Corte Constitucional vetó en su totalidad. Son las 7 horas con 59 minutos, 7 horas con 59 minutos, y queremos contarles, por otra parte, que hay alrededor de 111 medicamentos que hacen falta en los hospitales públicos del Ecuador. Tal como ya se lo ha venido informando desde hace algún tiempo, los hospitales públicos de Ecuador están sumergidos en una grave crisis. Uno de los problemas que se ha profundizado desde inicios de este 2025 es que hay falta de medicinas en la mayoría de las 100 unidades de salud administradas por el Ministerio del Ramo. Un reporte del Ministerio de Salud en respuesta a un pedido de información que realizó el medio digital Primicias reveló que los hospitales estatales no tuvieron stock en 111 medicamentos en agosto de 2025. Entre las medicinas que los pacientes no recibieron estuvo la acitromicina en la presentación sólido oral de 250 miligramos en caja por blister
Y este medicamento es uno de los antibióticos más utilizados para tratar afecciones provocadas por bacterias. En la lista también aparece el ácido acetilsalicílico sólido oral de 500 miligramos. También encaja por blister, que se utiliza para aliviar molestias y dolores leves como hinchazón y fiebre. Además, en agosto de 2025 tampoco hubo insulina ultra rápida ni lorazepam sólido. La primera es parte del tratamiento que utilizan los pacientes diabéticos para controlar su glucosa, mientras que el segundo es un tranquilizante para tratar cuadros de ansiedad. Y la lista es larga. Hay, por ejemplo, también un medicamento que se llama Aflibercept, también agua para inyección, líquido parental, alquitrán de hulla, atropina, la betametasona en líquido cutáneo y la betametasona B semisólido, cafeína líquido parental, buprenorfina, también hay otro conocido como ciclofosfamida y demás medicinas. Un médico que trabaja en uno de los hospitales públicos más grandes de Quito calificó a esta situación como desesperante. Comentó que muchas veces no tienen ningún tipo de medicamento para los pacientes ni tampoco insumos para las cirugías. Añadió que el desabastecimiento obliga a que los médicos envíen a comprar medicinas e insumos a los pacientes, lo cual es algo lamentable esto que está pasando. Se piden sí cuáles son las respuestas del gobierno a esta situación, porque recordemos que la crisis del sistema de salud público llega a uno de los momentos más críticos. La falta de medicamentos y vacunas pone en aprietos a médicos y también a los pacientes. Si bien los médicos explican que en muchas ocasiones un medicamento se puede reemplazar por alguno que haya en los hospitales, lo cierto es que la falta de medicinas es un problema grave. Y el 12 de septiembre de 2025, el presidente Noboa anunció que declarará la emergencia en el sector de salud para acelerar la compra de medicinas. Sin embargo, hasta el 26 de septiembre pasado, el Ministerio de Salud no ha hecho públicas las estrategias que implementará para abastecer los hospitales. De hecho, uno de los datos más preocupantes que revela el informe sobre la falta de medicamentos es el desabastecimiento de vacunas que sufrieron los hospitales públicos en agosto de 2025. En el documento se observa que no hubo la vacuna contra la influenza, especialmente en la presentación denominada inactivado y separado o antígeno superficial líquido parental adultos y niños en caja por viales. También se suma la vacuna contra la poliomielitis, también en inactivado, virus interno, trivalente líquido parental no definido en caja por viales y la vacuna contra el sarampión. Además, los hospitales del Ministerio de Salud no dispusieron la vacuna contra COVID-19 en la presentación líquido parental no definido en caja de 5 miligramos. No se puede descuidar la vacunación porque esto puede provocar la aparición y propagación de casos de enfermedades que están controladas, como ocurrió con la tos ferina, dijo la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. Esa es la situación que ocurre en el país, en el sistema público, y como ya hemos escuchado, pese a la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional de Salud dicha por el gobierno, aún no se ven respuestas claras de políticas que se estén tomando al respecto. Son las 8:05 en Voces y Opiniones. Es momento de hacer una pausa a esta primera parte de nuestra emisión, y al volver pues continuamos con más información y análisis con nuestro entrevistado del día. Esto es Voces y Opiniones, tu espacio de opinión, análisis y entrevistas en la 96.9 FM.
En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP. Recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Hay noticias que escuchas y noticias que vives, las que afectan el precio de tu comida, la educación de tus hijos, tu seguridad en la calle. En El Ciudadano no nos quedamos en el titular, vamos a la raíz del problema y analizamos el impacto real en tu día a día. Catherine Mata te da las herramientas para entender la realidad. No te pierdas El Ciudadano, tu voz, tu historia. Todos los martes a las 17 horas por la 96.9 FM, la radio que te mueve. Oigan vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Esto es Voces y Opiniones, tu espacio de opinión, análisis y entrevistas en la 96.9 FM. Son las 8 horas con 9 minutos, 8 horas con 9 minutos y seguimos en Voces y Opiniones, también transmitiendo a través de Facebook y de YouTube. Ahí nos encuentran como @la 96.9 FM. Tenemos también más información respecto al paro nacional. Tras una violenta jornada en el contexto del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, las protestas se incrementaron en el país y este lunes 29 de septiembre de 2025 hay nuevas vías cerradas en diferentes provincias. Cuando se cumple una semana de manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, los bloqueos se mantienen principalmente en la provincia de Imbabura, que se convirtió en el epicentro del paro indígena, en donde se reporta escasez de gasolina. Al término de la primera semana del paro, se vivió una violenta jornada en la provincia de Imbabura, en donde la CONAIE denunció la muerte del comunero indígena Efraín Fueres por el impacto de un proyectil durante una protesta en Pinzaquí. También se responsabiliza al ataque a los miembros de las Fuerzas Armadas.
En tanto, hasta las primeras horas de esta mañana, desde las 7 de la mañana, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito reportó un cierre vial por una manifestación en la avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde. Se trata de un grupo de manifestantes de la UNE y Unidad Popular que quemaron las llantas en esta avenida en el sur de Quito. La vía ya fue habilitada poco tiempo antes de las 8 de la mañana. También se habla de vías cerradas en Imbabura, específicamente en la vía Ibarra-Zuleta-Cayambe a la altura del barrio San Francisco, también en Otavalo-Cotacachi, partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche, en la vía Ibarra-Imbaya-Urcuquí, en Antonio Ante Otavalo, en Otavalo Cajas, en el eje vial rural Otavalo Quiroga. También está cerrada la vía Pujilí-La Maná, en Zumbagua, Huantopolo. En Chimborazo, la vía Riobamba Cuenca está cerrada por presencia de manifestantes en Charicando, Alausí, mientras que en la provincia de Bolívar parcialmente está habilitada una vía por presencia de manifestantes en Guaranda. Está inhabilitada. Esto es en la vía Riobamba, sector La Herrería. Son las 8 horas con 12 minutos, 8 horas con 12 minutos en Voces y Opiniones, y es momento de dar paso a nuestro invitado del día. Él es el abogado Luis Argudo González, especialista en Derecho Laboral y también en Derecho Público. Nos viene a hablar acerca de la Ley de Integridad Pública y también a desarrollar una de las preguntas que se están haciendo actualmente a las personas. ¿Las desvinculaciones quedan sin efecto o no? Bienvenido, abogado Argudo, a su espacio Voces y Opiniones. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder dar luces a la ciudadanía de esta decisión de la Corte Constitucional que encantado analizaremos y veremos los efectos jurídicos que ha provocado esta sentencia. Muchas gracias, abogado. Para entrar en contexto, sabemos que la Corte Constitucional dejó sin efecto dos leyes, la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública en su totalidad. En este caso, refiriéndonos a la Ley de Integridad Pública, lo que señalaban es que no alcanzó en tema de funcionamiento como tales porque sus normas conexas vulneraron principios como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática. Esto ya es un hecho, sin embargo, también hay artículos que ya estaban puestos en rigor, como por ejemplo las desvinculaciones. ¿Qué es lo que podría pasar a partir ya de haber dejado sin efecto esta ley, abogado? Bien, en efecto, la Presidencia de la República, desde este segundo periodo de gobierno, ha comenzado a trabajar en leyes económicas vigentes, desnaturalizando el objeto de esta norma, ¿no? Buscar una solución económica a través de la legislatura y no a través de políticas públicas. La Corte ya ha barrido y me parece adecuado que la Corte no haya permitido estas leyes troles, porque le llamó así porque en el año 2001 y 2002, bajo un mecanismo algo similar, se pusieron en un paquete de leyes, que se llamaba la ley troll, subían un montón de normas jurídicas y las metían de diferentes materias en el mismo saco, ¿no? Entonces la Corte ha barrido aquello, pero en el caso de la ley de solidaridad, efectivamente ha establecido efectos retroactivos totales en la norma, pero lamentablemente respecto a esta ley que es materia de la entrevista, esta ley de integración pública, no ha generado efectos retroactivos solamente en tres materias. A nivel penal respecto a ejecución de penas, a nivel de menores de manera específica, que ha generado esta retroactividad, y respecto a movilidad humana. Pero queda en el aire el motivo sustancial de esta cantidad de acciones de inconstitucionalidad respecto a esta norma, respecto a lo que tú mencionaste, de las desvinculaciones a aquellos servidores públicos ganadores de concurso o de nombramiento definitivo. La Corte lamentablemente dijo que los efectos de esta declaratoria rigen a partir de la publicación de la sentencia en el registro oficial
y solo crea efectos retroactivos de las materias que mencioné. ¿Qué pasa con aquellos servidores públicos que fueron desvinculados? La Corte estableció la constitucionalidad temporal de estas normas al no haberle dado un efecto retroactivo, pero al haber reconocido la Corte, al haber reconocido que se violó el derecho a la seguridad jurídica a través del procedimiento parlamentario específico, de haber introducido en el segundo debate un montón de normativas jurídicas a último momento, y que no era el procedimiento adecuado para aplicar reformas laborales y que no estaban vinculados a leyes económicas urgentes, estableció una lesión a la Constitución. Si bien estableció efectos a futuro, todas las acciones de plena jurisdicción o subjetiva, las acciones judiciales presentadas en contra de las desvinculaciones, a nivel de la justicia, de manera ordinaria, van a ser negadas. ¿Sí? No se va a producir ningún reitero del puesto de trabajo, porque se entiende que a la fecha del uso de la norma, de la aplicación de la ley, era válida. Lo que sí pueden usar aquellos servidores públicos que se sientan afectados con esta desvinculación es presentar reclamaciones contra el Estado, puesto que el Estado, a través del Ejecutivo, a través del Legislativo, expidió una norma y el Ejecutivo aplicó una norma que violaba y que violó la Constitución. Correcto. O sea, hay una lesión directa a los ciudadanos. La Corte, erradamente, es mi criterio, se entiende que es un efecto jurídico ya en firme, pero la Corte equivocó a no haberle dado efectos retroactivos a la inconstitucionalidad. Pues los derechos se encontraron y se encuentran y siguen lesionados. O sea, hay una lesión que requiere reparación. Y aquellos servidores públicos que requieran reparación pueden demandar una reparación en contra del Estado por el daño producido por la expedición y aplicación de esta norma, que a todas luces siempre fue inconstitucional. ¿Sí? La Corte en otros casos ha entendido no generar efectos retroactivos, como el caso de las compras de renuncias, que estas compras de renuncias en la época de Rafael Correa nacieron en el 2012, 2011, y esta inconstitucionalidad recién se dictó en el 2023. Bueno, pasaron 11 años, son efectos jurídicos muy consolidados. Hablar de reitero era un poco más complejo. Hoy no han pasado más de 4 meses. ¿Sí? Y en 4 meses, por supuesto que se puede reincorporar a aquellos servidores que este gobierno, de manera equivocada, ha intentado atacar la estabilidad de los servidores públicos que han ganado por concurso, por mérito, sus plazas de trabajo. Pero en todo caso, para las personas que se hayan sentido afectadas con estas desvinculaciones, todavía les queda una vía judicial por tomar, que en este caso sería una demanda contra el Estado, como bien nos menciona abogado Argudo. Sí, efectivamente, pero no para reintegro. Ya el reintegro de puesto de trabajo, ese ya es un hecho consolidado. Lo que sí no está, lo que está consolidado es que también a su vez que el Estado, a través, insisto, del presidente y la Asamblea, violó la Constitución. Y al violarla, todos aquellos que hayan sido afectados por esa violación constitucional requieren reparación. La Corte no puede dejar en el aire, y el Estado no puede quedar en el aire. Se violó derechos y lo dejamos ya ahí enterrado porque ya se los violó, no vamos a hacer nada. No. Y solamente los ciudadanos afectados pueden demandar al Estado para reclamar una reparación, una indemnización por la violación de su derecho constitucional. Y solamente para precisar, ¿qué pasaría con los procesos, con las investigaciones o sanciones que ya estaban en curso bajo esta normativa? Bueno, a ver, si es que hay los procesos disciplinarios, no judiciales, procesos disciplinarios, o estas evaluaciones que se generaron a través de la norma, que se hicieron toda una reglamentación a través del Ministerio de Trabajo para hacer evaluaciones con el objeto de desvincular, que era el objeto sustancial, quedan sin piso. O sea, todas las evaluaciones se anulan, se deben archivar en virtud de la inconstitucionalidad de la norma, pero todas aquellas evaluaciones que hayan tenido como un acto administrativo antes del día de que dictaran la sentencia, que fue el día viernes o jueves, viernes si no me equivoco en la tarde, antes que dicten la sentencia y se publique en el registro oficial y dictaron la resolución, el acto administrativo de desvincular,
queda en firme, la desvinculación queda en firme. Ahora, el gobierno como tal había señalado que uno de los propósitos de esta ley de integridad pública era justamente la prevención y sanción en la corrupción del sector público. Ahora, ¿cómo afecta, digamos, que ya el veto de esta ley justamente a este propósito que tenía el gobierno? La ley orgánica de servicio público, su reglamento, tiene un montón de causales por los cuales los servidores públicos de carrera, los que tienen estabilidad, pueden ser sujetos de sumarios administrativos o de procesos disciplinarios. La ley ya prevé eso, esta y la LOSCA, la anterior, la que se extinguió hace más de 17 años, ya preveía y prevé el actual mecanismo para poder sancionar y desvincular a aquellos servidores que no cumplen con sus deberes como servidores públicos de carrera. Lo que creó esta nueva norma que fue declarada inconstitucional, hay que tener en cuenta que la Corte no observó el fondo, solo observó la forma del procedimiento para expedirla, para crearla, pero por el fondo creó evaluaciones periódicas, es decir, o evaluaciones constantes sin determinar parámetros claros, y evaluaciones que podían ser muy subjetivas y fueron subjetivas en algunos casos, en la cual el servidor podía ser un objeto constante de acoso y persecución para su desvinculación, para su presión política. O sea, si el servidor cumple con sus labores designadas en el área del manual de funciones, cumple con su puesto y obtiene su remuneración. Si incumple, si no llega puntual al trabajo, si falta el trabajo, si destruye bienes, si no cuida bienes, si no cumple con sus obligaciones, puede ser sujeto, por supuesto, a una desvinculación a través del mecanismo que ya establece la LOSEC. Lo que creaba esta norma era evaluaciones constantes y periódicas sin parámetros específicos que le permitía reglamentar subjetivamente al Ejecutivo los mecanismos para poder evaluar y sancionar con una desvinculación. Es decir, entonces, que esta era una ley con vacíos técnicos y que, al contrario, no es que debilita la lucha contra la corrupción. Para nada, esta norma que pidió la Asamblea a través del Presidente de la República por esta ley económica urgente estaba dirigida a desvincular. Porque, ¿por qué la llama ley económica urgente o una lucha contra la corrupción respecto a servidores públicos? Es porque quiere achicar el Estado. Desde la óptica del liberalismo económico de Adam Smith, David y Ricardo, el Estado tiene que ser más pequeño, tiene que intervenir menos, y el objetivo era reducir la masa salarial del Estado. Entonces, esa es la política económica que tenemos clara, que compatibiliza con la disposición de una ley económica urgente. Sí, ese es el sentido. Pero hablar de que la ley iba a servir para evitar corrupción en el sector público respecto a funcionarios que no cumplían con sus obligaciones o que se alejaban del marco de la ley, ya la LOSEC lo prevé. Lo que habían era, insisto, evaluaciones periódicas, como tú lo has mencionado, sin mayores parámetros técnicos para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, como lo hizo, reglamente a su libre albedrío los mecanismos de evaluación. Estas evaluaciones periódicas, al ser muy subjetivas, podían establecer una calificación ínfima y podía permitirle al Estado desvincular al servidor, que ese era el objetivo sustancial. Pero también tenía un objetivo político. El objetivo político era desvincular a aquellos ciudadanos y ciudadanas que ganaron concurso de oposición y merecimiento desde que nació la Constitución de Montecristi, es decir, desde 2008 hasta el 2017, que se declaró la austeridad por parte del gobierno de Moreno. Durante estos 11 años, bueno, 9 años, 10 años, se trabajaron en concursos públicos de oposición y merecimiento, donde los ciudadanos apostaron a sus méritos, apostaron a la oposición y lograron hacer una plaza de trabajo en el sector público y una estabilidad cumpliendo con sus obligaciones. Si no las cumplían, se abría un sumario. Y por supuesto, usted hace un dato estadístico de cuántas acciones contenciosas administrativas hay en el país por desvinculaciones a servidores públicos, es donde mayor carga laboral hay en el área no penal. ¿Sí? Entonces se entiende que sí hay desvinculaciones, sí se aplican mecanismos de desvinculación. El objetivo era como tal reducir la masa salarial y atacar a aquellos ciudadanos que obtuvieron un puesto en el Estado
a través de la Constitución de Montecristi, hoy impugnada por el presidente de la República, a través de concursos, es decir, a través de los méritos. Y regresar al mecanismo anterior, en el cual se establecía el nombramiento definitivo únicamente por consenso institucional. Antes los puestos de nombramiento permanente no eran objeto de concurso, no todos. Algunos sí, otros únicamente por la antigüedad o por tener 5 años en el servicio, la institución entregaba un nombramiento permanente. O sea, a partir del 2008 se eliminó aquello, o sea, aquellos que tenían nombramiento permanente se mantuvieron en el puesto, pero del 2008 en adelante todos fueron por concurso. El objetivo político del Ejecutivo era desvincular a aquellos servidores que ingresaron desde el 2008 al 2017 al Estado y reducir como tal también la masa salarial. Y al ya no existir como tal, al ya no estar vigente estas leyes, el gobierno pues ha impulsado aún la idea de votar por el sí para una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que se podría reformar en caso de que esto se dé paso, de que el pueblo decida efectivamente irse a una constituyente? ¿Qué es lo que se podría reformar para justamente hacer estas evaluaciones y probablemente achicar el Estado en la parte de empleados públicos? A ver, la Asamblea Constituyente conceptualmente, doctrinariamente, si está llamada a crear una nueva constitución, si crea una nueva Carta Magna, puede, entre otras cosas, otros parámetros, puede eliminar a la Corte Constitucional, porque si yo creo una nueva constitución, puedo modificar que sea la Corte Nacional de Justicia quien tenga una sala constitucional, como hay en algunos países, o decidir que no haya sino un control difuso, como lo hay en Norteamérica, que no hay un control concentrado, y se elimina la Corte Constitucional. Puedo determinar que salgamos del presidencialismo e ir al parlamentarismo, y nombrar a la primer ministra y ya no presidente de la República. O puedo regresar a la Cámara de Senadores y Diputados o congresistas. Entonces, si yo llamo a una constituyente para reformar aspectos de una constitución vigente, bueno, eso es un poder derivado que se puede ejecutar. Pero si llamo para crear una nueva constitución, puedo barrer con todo. Así la Corte Constitucional le ha dicho, no es de plenos poderes, pero si crea una nueva constitución, entonces ¿qué es? Es una asamblea constituyente de plenos poderes. O sea, la constituyente puede decir, ya no existe Corte Constitucional y se va a la Corte. Ya no existe presidencialismo y se ve presidente. ¿Sí? Entonces, esta asamblea puede modificar normativa jurídica y podría inclusive dar efectos retroactivos a decisiones constituyentes. Esto es el reintegro al puesto de trabajo de todos aquellos servidores públicos que han sido desvinculados. Particularmente, yo estoy de acuerdo con los constituyentes, no por simpatizar con el presidente, sino porque nos da la oportunidad de recuperar aquellas lesiones que le han hecho a Montecristi y recuperar la vigencia de la Constitución de Montecristi y con la constituyente barrer, ahora sí, aquellas decisiones inconstitucionales o arbitrarias, lesivas de derechos que nació con el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato. A partir de ese consejo había una serie de lesiones a la Constitución, a los derechos laborales, a los derechos civiles, a los derechos ciudadanos de movilidad, a los derechos económicos, a los derechos de la salud y la vivienda. Entonces, yo creo que ese constituyente puede ser el arma idónea para que la ciudadanía un poco barra a esta política que está dedicada a atacar los derechos. Usted ya lo mencionaba al inicio de su programa. Mi pésame para las familias del norte de la sierra del país por el fallecimiento y asesinato a un dirigente indígena en esta represión contra los derechos a hacer manifestaciones, un derecho legítimo a la ciudadanía, hoy siendo reprimida. La constituyente nos puede ir a barrer contra estas políticas que afectan los derechos de los ciudadanos. Le queremos agradecer, abogado Luis Argudo, especialista en Derecho Laboral y Derecho Político, por su análisis respecto a la Ley de Integridad Pública y un poco también hemos abordado el tema de la posible constituyente. Gracias nuevamente por estar en este espacio Voces y Opiniones. Muchas gracias a ustedes.
Son las 8 horas con 30 minutos, amigos, 8 horas con 30 minutos y aún tenemos noticias para ustedes, en este caso del ámbito internacional. Así es, en el ámbito internacional pues hay tiroteos civiles que delinean una jornada de violencia en Estados Unidos. Tal como lo hemos mencionado, una jornada de violencia armada sacudió a Estados Unidos el día de ayer, dejando un rastro de muerte, heridos y conmoción en 2 ataques no relacionados que evidencian, en palabras del presidente Donald Trump, una epidemia de violencia que azota el país y que, según él, requiere respuestas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El hecho más grave ocurrió en un templo religioso de Michigan, donde un hombre abrió fuego indiscriminadamente contra cientos de feligreses que participaban en la misa dominical antes de ser finalmente abatido por la policía. Horas más tarde, en Carolina del Norte, otro tirador sembró el pánico al disparar desde una embarcación hacia un bar. Un acto inesperado que se sumó a un fin de semana trágico y volvió a poner el debate sobre las armas en el centro de la atención nacional y la discusión pública. El ataque principal se produjo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la localidad de Grand Blanc, Michigan, cuando un hombre de 40 años, originario de la cercana ciudad de Burton, irrumpió en el recinto armado con un rifle de asalto. En el interior del templo, donde se congregaban cientos de personas para los servicios religiosos dominicales, abrió fuego y dejó un saldo preliminar de al menos un muerto y 9 heridos. El agresor fue neutralizado por 2 agentes de policía que acudieron rápidamente a la emergencia, evitando una tragedia aún mayor. Al menos un muerto y 9 heridos dejó este ataque en la iglesia mormona del estado de Michigan, mientras que el otro atentado también dejó víctimas en un bar de Carolina del Norte. Por otra parte, Venezuela ensaya una respuesta a los sismos y a un eventual conflicto armado. Miles de venezolanos participaron el fin de semana en un simulacro convocado por el gobierno para prepararse ante desastres naturales o un conflicto armado, luego del enjambre sísmico que afectó al occidente del país esta semana y en vista también del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, denunciado por Caracas como una amenaza en su contra. El simulacro se llevó a cabo en edificios residenciales, sedes institucionales públicas y en centros educativos y sanitarios de la capital y de gran parte del país, y contó con la participación de funcionarios de diversos organismos del Estado, policías, fuerzas armadas, en este caso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y del Ejecutivo, además de autoridades locales y regionales. Según el gobierno, se instalaron más de 400 puntos en toda Venezuela, donde los ciudadanos recibían instrucciones por parte de expertos sobre lo que se debe hacer durante sismos, incendios, inundaciones, entre otros eventos o escenarios como algún ataque contra Venezuela. Y aquí en el vecino país, en Perú, hubo manifestaciones en la capital y han dejado 18 heridos. La marcha de la generación Z, convocada el sábado en Lima, culminó con violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, dejando un saldo de 18 heridos, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Policía Nacional también reportó un agente con quemaduras tras ser alcanzado por una bomba molotov. Entre los heridos civiles se encuentra un periodista y una brigadista. Un video viral mostró cómo un anciano que participaba en la protesta fue golpeado en el rostro con una vara por un oficial, causándole una herida que sangró profundamente. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la represión policial y el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, exigiendo garantías para una nueva protesta convocada para este domingo y enfatizando que protestar es un derecho, no un delito. Eso es lo que podemos comentarles un poco de lo que ha ocurrido alrededor
del mundo. Y bueno, también para el día de mañana no se olviden que tendremos una cita a partir de las 7:30 en la 96.9 FM en su espacio de noticias y análisis, voces y opiniones. El día de mañana nos veremos entonces con más información para ustedes en su punto de encuentro con la verdad. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más